Nunca imaginé que me cuidar de él me llevaría a ser tratada como una princesa. En aquel momento, todo lo que sabía era que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó, cuando supe que él no era solo un amigo, era mi destino. Con piel pálida y ojos oscuros que parecían leer cada uno de mis secretos, supe que debía protegerlo. La sensación de frío en mi pecho me ahogaba. Aquel día, el cielo estaba gris, y una tormenta se cernía sobre nosotros como un presagio. Era una tarde cualquiera, hasta que él me miró con esos ojos que parecían brillar con una tristeza infinita. Sentí el aire helado y mi corazón latía con fuerza. Sus problemas eran gigantes, más grandes que cualquier cosa que yo pudiera imaginar. La casa era un reflejo de su caos, paredes desgastadas, sombras que susurraban secretos y un silencio pesado que caía como un manto. Sabía que debía ser su refugio, su razón para seguir adelante cada día. Me dedicaba a descubrir las piezas de su vida rota. Los aromas de su hogar eran a la vez dulces y amargos, el viejo café de su madre y el eco de risas infantiles que llevaban mucho tiempo sin escucharse. Ahí estaba yo, inmersa en su dolor, esperando convertirse en el alivio que necesitaba. Pero a cada paso, el peso de su carga se volvía más pesado, y me preguntaba qué pasaría si un día me desbordara una noche. Mientras el viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba los cristales, sucedió algo increíble. En medio de nuestra conversación, él tomó mi mano con una fuerza inesperada. Su mirada se intensificó. «Nunca pensé que alguien podría entenderme», dijo, y su voz tembló. Las palabras me atravesaron como una flecha. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué significaba eso? ¿Podía ser cierto que mis esfuerzos no eran en vano? El mundo exterior se desvaneció, y en ese instante me sentí como la única persona en su universo. Pero entonces, en medio de ese susurro de esperanza, escuché un golpe en la puerta. Era un sonido irregular, casi como una advertencia. Una sombra se movió por el pasillo y mi corazón se detuvo. ¿Quién podía ser? La tensión llenó el aire. El silencio fue roto por su respiración entrecortada. La pregunta permaneció, flotando entre nosotros, como una nube oscura. ¿Qué hacemos ahora? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen muy pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El sonido del golpe en la puerta reverberó en la habitación, llenándonos de una inquietud que no habíamos sentido antes. Una parte de mí quería correr y esconderme, mientras que otra pulsaba en la necesidad de protegerlo. Su mano apretó la mía con fuerza, y en ese instante, sentí como nuestras vulnerabilidades se entrelazaban en el aire tenso. «Quedémonos aquí», murmuró, su voz sobrepasando el terror que azotaba mi pecho. Pero en su mirada había una mezcla de determinación y miedo. ¿Qué estaba al otro lado de esa puerta? La tormenta afuera parecía más feroz, como si la naturaleza misma se uniera a nuestra lucha interna. Lentamente, él se levantó, dejando mi mano un instante. Observé su figura alejarse, aún en la penumbra de la habitación. Cada paso resonaba en el suelo como un tambor, y mi corazón latía desbocado. Cuando llegó a la puerta, una parte de mí deseaba que no la abriera, que ignorara lo que había al otro lado. Sin embargo, había un fuego en su mirada, una chispa que no podía apagarse. Lo vi asomarse por la mirilla, su rostro tenso, y comprendí que no era solo su vida en juego. Era la mía también, y una decisión debía tomarse. «Ese es mi padre», dijo al fin, su voz quebrándose en la última palabra. Mis ojos se agrandaron al comprender el peso de su revelación. La sombra del pasado se cernía sobre él como una nube amenazante, dispuesta a arrastrarlo de nuevo a sus cenizas. Su padre, el hombre que había sido solo un eco lejano en nuestras conversaciones. Nunca imaginé que su figura podría ser así de real y amenazante.
El ambiente se tornó pesado y sentí como el frío de su dolor se colaba en mi propia piel. Intentando mantener la calma, me levanté para acercarme, pero la desesperanza brotó de su rostro. Él no está bien. No quiere que me vea. Siempre hay un problema. Sus palabras llegaban entrecortadas, y vi cómo su cuerpo temblaba ligeramente como un árbol bajo la tormenta. No tienes que abrirle, le respondí, intentando sembrar algo de fortaleza en ese momento. ¿Puedes quedarte aquí? Estamos a salvo. Pero su mirada se oscureció, como la lluvia que empezaba a caer con más fuerza. No puedo esconderme para siempre. Solo lo alargaría. Debo enfrentar esto, aunque me asuste. Era un acto de valentía, y al mismo tiempo, un acto de desesperación. Las paredes que me rodeaban se sentían como una prisión, pero lo que estaba por suceder podría separarnos de forma irremediable. ¿Y si no es seguro?, protesté, mi voz floreciendo como un susurro. Lo sé, pero debería intentarlo. Aunque me cueste. La resolución en su voz me destrozó, y por un momento me pregunté si era justo que él, que ya cargaba con tanto, tuviera que llevar una carga más. Sudor perlaba en su frente mientras giraba el pomo de la puerta. El sonido metálico resonó en el aire como un campanazo. Aún así, cuando la puerta se abrió, lo que vino fue el monstruo que temía. Era un hombre, demacrado y con ojos que hablaban de tormentas pasadas. Lo vi desvanecerse en la entrada como un recuerdo del tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras él lo observaba, como si se estuviera enfrentando a su propia sombra, y por un instante el caos se quedó en suspenso. ¿Dónde has estado? La voz de su padre era un eco frío, y su mirada barrenó sobre nosotros, como un depredador que busca su presa. El tiempo se detuvo. El miedo y la confusión me envolvieron. En ese momento, supe que el camino que habíamos comenzado juntos se bifurcaba. Una decisión crucial estaba a punto de tomarse, pero nunca imaginé que la vida que había querido proteger terminaría llevándome a un lugar tan incierto y desconcertante. Solo salí por un momento, respondió él, y la inminente confrontación se adensaba en el aire, cargada de dolor y anhelos que nos conectaban. Sin embargo, lo que no supe en ese instante era que las verdades ocultas iban a estallar por fin, revelando secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Hubo un silencio denso, casi palpable, que parecía ahogar cualquier intento de comunicación. La expresión del padre era una mezcla de furia y decepción, su cuerpo se mantenía rígido en la entrada mientras yo me aferra a la esperanza de que algún rayo de razón pudiera atravesar esa tormenta. ¿Un momento? La risa burlona de su padre cortó el aire. ¿Es eso lo que crees que te mereces, hijo? ¿Un momento para ti mientras el resto del mundo se desmorona a tu alrededor? Él retrocedió un paso, como si ese golpe verbal lo hubiera empujado hacia atrás. Observé cómo el dolor cernido sobre él iba cobrando vida, transformándose en una sombra palpable. Sentí la necesidad de protegerlo, de interponerme entre él y su padre, pero mis piernas pesaban como si estuvieran sumergidas en un océano de incertidumbre. Por favor, no empieces, le dije, con un hilo de voz que sonaba más seguro de lo que me sentía. En mis adentros, me debatía entre la compasión y el temor. No tienes que hablarle así. Él ha estado intentando ¿qué? La ira se encendió en sus ojos. ¿Pretender que todo está bien mientras te alejas de mí? No puedo dejar que te imbuya en su mundo de ruinas. El eco de sus palabras reverberó como un trueno en mi mente. La tormenta afuera se desataba en una furia incontrolable, como si el clima estuviera reflejando la volátil confrontación que presenciábamos. Un rayo iluminó el cielo y por un breve momento vi la angustia en su mirada, un destello que me decía que había medidas que irían más allá de esta pelea. Él no es lo que piensas, murmuré, decidiéndome a dar un paso adelante, interponiendo mi cuerpo entre los dos hombres. Tú eres más de lo que él quiere que seas. Este no es el camino que debes tomar. Un silencio profundo se instaló en la habitación y luego vi cómo la rabia de su padre se encrespaba, lista para estallar. Pero antes de que pudiera responder, mi compañero movió su brazo de manera firme, como si reclamara su espacio y su voz perdida. Merezco tener mi propio camino, dijo él en voz alta, cada palabra impregnada de determinación. Dejo atrás el pasado.
Dejo atrás tus exigencias. El eco de su declaración transformó el aire. Mis ojos brillaron en su dirección, llenos de orgullo y admiración. Por primera vez, podía ver cómo la oscuridad de su historia empezaba a despejarse, permitiendo que una luz nueva brillara, pero el padre no se movió ni un centímetro. En cambio, su expresión se tornó en dureza, lo que nos hizo sentir como si la atmósfera se destrozara en 1000 pedazos. No puedes dejarme. El mundo no te dejará ir tan fácilmente. Su tono era un susurro cortante que se deslizaba en nuestro espacio, llevándonos de nuevo a la incertidumbre. Las palabras aclararon algo en él, un destello de duda se adueñó de su mirada, y un abismo de reticencias se abrió entre nosotros. ¿Qué significa eso? Su pregunta fue un eco de confusión y miedo, y su voz, aunque firme, temblaba sutilmente. Fue en ese momento que un golpe de luz iluminó la habitación, y una toma de conciencia se deslizó en medio de la tormenta. Yo sabía que tenía que defender no solo su valentía, sino su libertad. No estamos atados a sus decisiones, le dije, empujando mi voz con toda la emoción que poseía. Tú decides quién eres. Tú decides hacia dónde vas. Me miró como si estuviera despertando de un sueño espeso, sus ojos cambiando de una mezcla desgarradora de miedo y realización. Pero mientras la batalla emocional se libraba en su interior, lo que faltaba era la aprobación del hombre en la puerta, que había decidido convertirse en un espectador y un juez, al mismo tiempo. ¿Así que vas a defraudarme por él?, preguntó su padre, recibiendo respuestas que nunca esperó. ¿Vas a sacrificar todo por un amor fugaz? No es fugaz, respondí, más fuerte de lo que creía. Es real. Y eso se siente más sólido que cualquier historia que traigas. El desafío en mi voz resonó por toda la habitación. En el aire se candente electricidad, la tormenta en el exterior ahora parecía un murmullo en comparación con lo que se desarrollaba ante nosotros. Los ojos de su padre se oscurecieron al percibir que su dominio se deslizaba entre sus dedos, y los ojos de él buscaban mi apoyo todavía desdibujados, como un niño que intenta encontrar su camino en un mundo incierto. ¿Estás dispuesto a afrontar esto?, le pregunté, consciente de la magnitud de lo que podría significar el siguiente paso. Su mirada se estrechó en mí y luego de vuelta a su padre, y en ese instante, el eco de antiguas promesas resonó en la sala justo cuando pensaba que habíamos alcanzado una revelación, las puertas de la habitación se sacudieron nuevamente. Una sombra pesada se proyectó en torno a nosotros, y un nuevo estruendo anunció la llegada de alguien más. Esa figura no era el padre que conocíamos, sino una presencia que llevaba consigo tanto miedo como esperanza. Alzamos la mirada al mismo tiempo, y entonces todo se tornó desconcertante. Estaba claro que no habíamos terminado de pelear, sino que el verdadero desafío apenas empezaba. La resistencia y el amor estaban a punto de ser puestos a prueba, más allá de lo que alguna vez imaginé. La figura que apareció en el umbral era familiar, pero en ese momento, su presencia era tan perturbadora como tranquilizadora. Era su hermana, la que había desaparecido durante años, cuya propia historia estaba tejida con hilos de angustia y secretos, una sombra del pasado que se proyectaba sobre nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Su voz, aunque firme, temblaba con un eco de vulnerabilidad que rompió el silencio. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en ese instante la tensión en la habitación se amplificó. Era como si las paredes mismas contuvieran el aliento, a la espera de una respuesta que pudiera cambiar el curso de la noche. «Sal de aquí», y gritó su padre, su rostro retorciéndose en una mueca de desdén. Pero ella no se movió. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su hermano, brillaban con una determinación que no había visto nunca en ella. «No voy a dejar que esto se repita», dijo con voz clara y con un acento de autoridad que me sorprendió. Era evidente que había atravesado su propio infierno para llegar hasta aquí. No puedo quedarme al margen mientras este ciclo de dolor continúa. El aire se hizo pesado y sentí como su hermano se tensaba a mi lado, como si estuviera a punto de desmoronarse. La llegada de su hermana había traído consigo la oportunidad de abrir viejas heridas, pero también la posibilidad de curación. «Debes elegir, hermano», continuó ella, acercándose unos pasos, ignorando por completo a su padre. Como yo lo hice en mi momento. «No podemos perder más tiempo, ya hemos sufrido demasiado».
Las palabras resonaron en mi interior, como una melodía que, pese al caos, sonaba armoniosa. Su hermano miró a su hermana, los recuerdos de la infancia surgiendo entre sombras del pasado. En su mirada había un anhelo de unión, de una esperanza que se negaba a extinguirse. «Pero no sé cómo será», formuló de manera temerosa su voz, un susurro que me conmovió. «El camino es incierto y yo no quiero lastimarte. Te estoy diciendo que no hay que temer». Su hermana retumbó con firmeza, cruzando el umbral de inseguridades. «Lo que importa es que elijamos qué tipo de duelo enfrentamos. Podemos permitir que la oscuridad nos consuma, o podemos ser resilientes, juntos». Una chispa de luz brilló en sus ojos, y mi corazón se aceleró al recordar lo que siempre había pretendido: apoyarlo, sostenerlo en sus momentos de duda. Pero ahora vi que él necesitaba algo más, necesitaba a su hermana a su lado, como un faro de esperanza en la tormenta. «¿Y si no estoy preparado?», preguntó, la vulnerabilidad de su voz me desgarró. Su cuerpo aún temblaba con la tensión en el aire. «¿Y si lo arruino todo?». El padre, viendo cómo su hijo empezaba a romper las cadenas que lo mantenían cautivo, estalló con furia. «Eso es lo que siempre hacen. Dejan que las fantasías de los demás les impidan ver la realidad. Este amor es una ilusión». «Es verdad», grité, casi al borde del llanto. «Es real porque somos nosotros los que lo hacemos vivir. No se trata solo de amor, es de la familia que elegimos, de la certeza que encontramos en medio del caos». La habitación se llenó de una corriente de energía electrizante. Su hermano me miró, un destello de esperanza surgiendo entre la tormenta de emociones que estaba invadiendo su ser. «¿Realmente crees que puedo cambiar el rumbo de esto?». «No solo puedes, lo debes. Pero para ello necesitas apoyarte en aquellos que han estado contigo», respondí con sinceridad. La conexión que había estado construyendo con él parecía cobrar vida, entrelazando nuestros destinos en una fusión llena de promesas. Todo lo que había sido dolorosamente pesado parecía levantarse, pero las puertas aún estaban abiertas a la tormenta del padre. En su mirada había una mezcla de desdén y miedo que era casi palpable. «Dices que ese amor es real, pero yo solo veo un camino hacia el fracaso». Antes de que pudiera reaccionar, la hermana de su compañero se volvió hacia su padre. «¿Y tú qué has hecho, además de rompernos?». «Solo has sembrado miedo y desconfianza. Atrévete a mirar las consecuencias de tus acciones». La confrontación era un canto de guerra y un grito de angustia. Yo sentí que el aire estaba a punto de romperse y un temblor de anticipación recorrió mi cuerpo. ¿Podría ser que los lazos que formáramos nos llevaran a enfrentarnos de una vez por todas, o el costo sería demasiado alto? Cuando las palabras se desvanecieron, un estallido de luz iluminó la habitación y con él una revelación inesperada. «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó su hermano, su voz ahora más firme que nunca. Un eco de esperanza se apoderó de mí y aunque el precio era incierto, entendió que la respuesta estaba dentro de nosotros, lista para despegar. Pero justo cuando parecía que la confrontación finalmente iba a resolverse, un estruendo retumbó desde la entrada, y la sombra de un nuevo futuro amenazó con descifrar el delicado tejido que habíamos comenzado a construir. Las puertas tras nuestras espaldas se cerraron de golpe, y una figura oscura se alzó, desafiándonos a afrontar lo que habíamos comenzado. Era el momento de decidir quiénes éramos realmente, y aún no sabía si teníamos la valentía necesaria para continuar. La ansiedad de lo desconocido se mezcló con la promesa de lo que podía ser. La figura que emergió de la oscuridad era una presencia desconocida, una sombra que parecía absorber la luz de la habitación. Su rostro reflejaba un aire familiar, pero un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no era solo un espectro del pasado, sino también un recordatorio de lo que había estado en juego. «¿Qué has traído contigo, hermana?», la voz de su padre resonó como un trueno en la tormenta, cargada de incredulidad y miedo. No solo se trataba de la aparición de su hija perdida. Había algo más profundo que amenazaba su frágil reconciliación. La figura dio un paso adelante, y una atmósfera cargada de pesar se instaló en la habitación. Era un viejo amigo de la familia, un amigo que había desaparecido junto a la hermana muchos años atrás. «Vine a recordarles lo que realmente son», dijo, su tono grave y sincero.
Con cada palabra, el recuerdo de un tiempo más simple inyectó una nueva energía en el aire. La historia de su desaparición había sido un rompecabezas tortuoso, una intriga que dejó cicatrices donde alguna vez hubo risas. La pérdida se convirtió en un monstruo que devoró la alegría en su hogar, y su regreso prometía reabrir viejas heridas. «Yo no puedo», murmuró su hermano, los ojos recorriendo el suelo, tratando de evitar la mirada de su padre. El terror en su voz lo convirtió en un niño frágil nuevamente, y el peso de su historia amenazaba con aplastarlo bajo la presión de lo que se avecinaba. «Basta», exclamó su hermana, mirando al hombre del pasado. «No puedes mantenernos atrapados en el miedo y la culpa. Ya hemos pasado por suficiente». Su mirada estaba determinada, y aunque había dudas en su voz, su corazón ardía por encontrar un camino hacia la sanación. «Ellos no quieren recordar». «La verdad duele», él respondió, relamiéndose los labios en un gesto de tristeza. «La última vez que enfrentaron su pasado, se fracturaron, no lo olvides». Esa afirmación era un dardo en la noche, apuntando hacia las inseguridades dormidas que aún amenazaban con resurgir. El silencio fue pesado, mientras sus palabras colisionaban con la autocompasión que había anidado en el corazón de su hermano. Las viejas heridas eran como llamas que mordían la piel, y en ese momento solo pude sentir la confusión y la tristeza que se reflejaban en sus rostros. ¿Pero qué hay de quienes han sobrevivido? Me atreví a interponerme, mirando a su hermana. La valentía se encuentra no en olvidar el dolor, sino en enfrentarlo. Hace falta una grieta para que la luz entre. Sus ojos resplandecieron por un breve instante, como si palabras de aliento pudieran encender la chispa de la esperanza en un lugar oscuro. La conexión que había estado cultivando en la fragilidad de su situación brilló en ese instante, y sentí que no estaba sola en esta lucha. Sin embargo, la figura oscura se movió hacia su hermano, como un depredador acechando a su presa. Tu padre nunca se recuperará de lo que sucedió. No necesitas levantarte. Solo aléjate de esto y busca tu paz. El eco de su advertencia resonó en la habitación, y su hermano pareció tambalearse bajo el peso de su destino. No te dejes arrastrar, insistió su hermana, tomando su mano. Escucha tu propio corazón, no el de aquellos que se convierten en sombras. Siempre hemos sido más fuertes juntos. La promesa de la unidad danzó en el aire, aún frágil, pero se sentía desafiante. El padre, en su furia, chocó la mesa, una explosión de rabia que rompió la conexión que intentábamos construir. Ustedes son unos soñadores. ¿Qué saben de lo que significa perderlo todo? Lo sabemos muy bien, grité, la emoción subiendo a niveles que no podía controlar, recordando lo que significaba perder seres queridos y levantarse una y otra vez. La tormenta afuera rugía con fuerza, y al mirarlo, vi cómo mis palabras resonaban, empezando a dejar huellas en los corazones del hermano y la hermana, y en ese instante, su hermano finalmente levantó la mirada, y los recuerdos reprimidos comenzaron a florecer. No puedo seguir temiendo el pasado, aseguró, su voz resonando con una claridad que nunca había conocido. Voy a luchar, voy a seguir adelante. Fue un acto de valentía que sacudió los pilares de la habitación, justo cuando la figura oscura retrocedía, como si se sintiera amenazada. La tormenta de afuera parecía calmarse y con ella, las emociones comenzaban a tomar un nuevo rumbo. Esto no ha terminado, sentenció la figura, su rostro distorsionado por la ira al ver que la unión los hacía más fuertes. Recuerden, el pasado no se puede cambiar y siempre regresa, como un eco implacable. Y mientras sus palabras cayeron, él desapareció en la oscuridad de la noche, dejando una carga que flotaba aún en el aire. El momento en que se fue, me di cuenta de que el temor seguía al acecho, pero dentro de esa misma incertidumbre, había luz. La conversación se detuvo, y todos estuvimos atrapados en el deseo de seguir, de no dejar que la sombra nos robara la esperanza. Un nuevo compromiso, una nueva alineación de fuerzas, comenzaba a formarse en el abrazo de la noche. Mi corazón palpitaba con fuerza y una parte de mí supo que el camino no sería fácil, pero ya no estábamos quebrados, estábamos juntos. La tormenta afuera era un espejo del conflicto que llevábamos por dentro, y aún con el pasado al acecho, decidimos luchar. Juntos, murmuró su hermana, mientras un nuevo futuro se dibujaba en el horizonte. La intriga de un nuevo comienzo se apoderó de nosotros, y aunque el camino se tornaría espinoso,
Podíamos escucharlo, un manantial de coraje interrumpiendo la oscuridad. Pero, en el fondo, un eco persistente golpeaba con lamentos de advertencia, y mientras el eco del miedo se desvanecía, la pregunta seguía siendo un susurro en el aire. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que vendría? El silencio en la habitación era casi abrumador, cada uno sumido en sus pensamientos. Las palabras del extraño se colaban en nuestras mentes como el viento entre las rendijas de una puerta mal cerrada, trayendo consigo el frío de antaño. La tormenta continuaba rugiendo afuera y en la penumbra. Uno podía sentir la electricidad acumulada antes de una revelación, como un anticipo del caos que podría estallar en cualquier momento. Finalmente, su hermano rompió el silencio. No podemos seguir huyendo, declaró con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Si precisamos encontrar respuestas, debemos enfrentarlo juntos. Miró a su hermana y luego a su padre, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. El padre, que había permanecido quieto como una estatua, dio un paso adelante, sus facciones endurecidas por la batalla interna que libraba. ¿Y si esas respuestas solo nos llevan a más dolor? Su voz sonó cansada, como si las palabras le costaran más de lo que podía soportar. A su alrededor, los ecos del pasado parecían manifestarse en sombras que bordeaban la habitación, listas para devorarlos en un instante. Puede que haya dolor en el camino, pero también puede que haya sanación, contestó su hermana. Su tono era el de alguien que había estado tejiendo con sutileza los hilos de la esperanza, proyectando luz en la oscuridad. Si hemos aprendido algo, es que no podemos permitir que el miedo dicte nuestra vida. ¿Qué tipo de vida es aquella en la que solo sobrevivimos? Necesitamos vivir. El hermano asintió, aprovechando ese momento de claridad. No dejaré que el pasado me defina. Hemos perdido demasiado y hemos lidiado con el dolor por años. Es momento de reclamar lo que es nuestro. ¿Pero cómo?, pregunté, incapaz de contenerme. ¿Cómo podemos romper las cadenas que nos atan a este miedo, a este dolor? Las palabras fluyeron de mí, nacidas de un profundo deseo de ayudar a iluminar su camino. Juntos. Siempre juntos, repitió su hermana, casi como un mantra. Lo hemos superado antes y podemos hacerlo nuevamente. Pero, a diferencia de otras veces, su voz no temblaba, la tensión se desvanecía poco a poco, como la tormenta que finalmente perdía su rabia. Comencé a sentir cómo los lazos que nos unían se reforzaban en ese instante de comunidad y entendimiento. El hermano finalmente se puso de pie. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo cambiar lo que va a suceder a partir de ahora. En ese momento, un rayo iluminó la habitación, seguido de un estruendo retumbante que resonó en nuestros pechos. En el parpadeo de la luz, vi en su mirada una resolución que antes solo había visto titubeante. Nos dirigimos hacia la ventana, y la tormenta, ahora a punto de dispersarse, era un reflejo del caos que habíamos enfrentado durante tanto tiempo. Podemos estar juntos y buscar la verdad, propuso el padre, su voz más suave, como si un nuevo hilo de conexión hubiera comenzado a formarse. Pero debemos hacerlo con cuidado. La verdad no siempre es lo que uno espera encontrar, puede lastimar aún más. La imagen de la figura oscura volvió a ocupar mi mente, recordándome que el pasado siempre acecharía, pero al mismo tiempo, el deseo de vivir en libertad se amplificaba. A veces, el dolor es el precio que pagamos por la claridad. Algunos recuerdos son un veneno, pero también pueden ser el antídoto, añadí. Me giré hacia el hermano y la hermana. Puedo estar aquí con ustedes, y juntos podemos redescubrir lo que hemos perdido. Su hermana sonrió, una chispa de esperanza brillando en su rostro. Sí. Vamos a hacerlo. Entonces, se volvieron hacia su padre, quien tras unas respiraciones profundas, asentía lentamente. A medida que cada uno empezó a unirse, un sentimiento de unidad los envolvió. Estábamos listos para enfrentar aquello que nos aguardaba, y aunque el camino no sería fácil, había luz en el horizonte, como un nuevo amanecer que se asomaba tras la tormenta. Sin embargo, en el instante en que comenzamos a formarnos como un frente, una figura apareció cuidado en la esquina de la habitación, sus ojos penetrante como puñales. Era el reflejo distorsionado de lo que habíamos enfrentado. ¿Han decidido desafiar al pasado?, preguntó con una voz que no era humana, un susurro que se filtraba entre los muros.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera procesar su presencia, el hermano dio un paso adelante. Sí, lo hacemos, afirmó con una fuerza renovada, desafiando el terror que se dibujaba en sus ojos. Entonces prepárense. La figura oscura se desvaneció en una risa oscura, dejándonos en la penumbra, cargados de incertidumbre. La batalla que habíamos decidido luchar se estaba armando, y el costo ya comenzaba a sentirse. ¿Seríamos capaces de enfrentar el peso del pasado que había regresado de forma tan voraz? La nueva tormenta nos acechaba, dispuesta a reclamar lo que había estado perdido. La atmósfera en la habitación se volvió aún más cargada tras la súbita desaparición de la figura, como si el aire mismo quisiera revelarnos un secreto que aún no estábamos preparados para enfrentar. Miré a mi alrededor, observando los rostros tensos de la hermana y el padre. La determinación en los ojos de su hermano había dado paso a un resquicio de duda. Era un momento en que lo inexplicable se convertía en palpable y el miedo, como un viejo compañero, acechaba en cada esquina. No podemos quedarnos aquí parados, la hermana rompió el hechizo del silencio. La tormenta afuera está cediendo, y debemos aprovechar esta nueva calma. Su voz, aunque cargada de nerviosismo, reverberaba con un eco de valentía. Si vamos a enfrentarnos a lo que nos espera, lo haremos ahora antes de que recuperen fuerzas. Pero no sabemos ni siquiera a qué nos estamos enfrentando, respondió el padre, su voz temblorosa esta vez. ¿Y si no estamos listos? Hay sombras en este lugar que no entendemos, sombras que han estado acechando por mucho tiempo. Su expresión era un retrato de angustia, y aunque quisiera proteger a sus hijos, era evidente que el peso del pasado lo abrumaba. Es precisamente por eso que debemos ir juntos, el hermano intervino con firmeza, apretando los puños. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Lo que llevamos en nuestro interior, las heridas que hemos cargado, son nuestras armaduras. Juntos somos más fuertes. Podemos encontrar respuestas en aquel lugar, dijo su hermana, mientras señalaba hacia la ventana donde la tormenta empezaba a disiparse, dejando ver la luz de la luna. La cabaña del bosque, el lugar donde todo comenzó. Necesitamos enfrentar nuestros miedos allí, donde la oscuridad tiene un peso más profundo. Solo así podremos liberarnos. El padre asintió lentamente, sabiendo que había verdades en las que no podía evitar entrar. La lucha era inminente, y esa lucha se extendía más allá de sus propios corazones cansados. Se expandía a las memorias y secretos que habían estado escondidos. El tiempo para prepararse había llegado. Mientras nos dirigíamos a la puerta, sentí un nudo en mi estómago. ¿Qué nos esperaba allí? La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Era un camino sin retorno, una tumultuosa travesía que enfrentábamos porque no teníamos otra opción. Al atravesar la puerta, el aire fresco de la noche nos envolvió, un alivio contrastante con el peso de la habitación. La luna brillaba con una intensidad casi sobrenatural, guiándonos hacia el bosque. Cada paso que dábamos se sentía como un acto de valentía, un eco de la decisión de no dejar que tanto sufrimiento determinara nuestro futuro. De repente, un susurro rompió la tranquilidad. «No estáis solos», resonó una voz familiar, suave pero inquietante. La figura se materializó nuevamente a nuestra derecha, emergiendo de las sombras del árbol más cercano. No era la misma figura amenazante que habíamos visto antes, esta era más sutil, con una luz que la rodeaba, pero el aire que la acompañaba parecía frío y pesado. «Quiero ayudaros», pronunció, sus ojos radiantes atrapando nuestras miradas. «Pero la verdad que buscan podría arrastrar las sombras del pasado, y no todos saldrán indemnes». «¿Quién eres?», preguntó la hermana con una mezcla de asombro y desconfianza. «Soy quien estuvo allí, oculto entre los pliegues de la memoria. El que conoce los secretos que tanto temen enfrentar». Sus palabras eran un hilo que tiraba de nuestra curiosidad, pero también generaban un profundo temor. Lo que encontrarán en el bosque no solo les dará respuestas, sino que también sacará a relucir lo que han intentado olvidar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si no estamos listos? ¿Y si lo que encontramos nos destruye? Es posible, admitió la figura con un tono melancólico. Pero a veces, enfrentar lo que somos y lo que hemos vivido es lo más liberador. Solo así podrán atravesar ese velo entre el dolor y la sanación.
En ese instante de incertidumbre, la hermana expresó lo que todos llevábamos en el corazón. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo para conocer la verdad? Las miradas se entrelazaron, cada par de ojos encontrando aliento en los demás. Sí, afirmamos en un susurro colectivo, una declaración cargada de resolución. Nos apresuramos a acercarnos a la figura. Entonces, síganme, indicó, guiándonos en un camino serpenteante hacia la oscuridad del bosque. El aire estaba denso, y a cada paso, el latido de nuestros corazones resonaba más fuerte, indicándonos que nos dirigíamos hacia un lugar donde el pasado y presente chocarían con fervor. Lo que nos aguardaba frente a nosotros no solo cambiaría el rumbo de nuestras vidas, sino que también pondría a prueba la fragilidad de nuestros lazos. La incertidumbre era un peso común que llevábamos en nuestros corazones, y al avanzar, el resplandor tenue de la luna se convertía en nuestra única esperanza. Al girar detrás de un árbol enorme, el bosque se desnudó ante nosotros, revelando una clara llena de neblina, donde cada brizna de hierba era un susurro de secretos aguardando a ser desenterrados. Sin embargo, la risa oscura de la figura que había desaparecido resonó en nuestras mentes. No se olviden, el pasado siempre compulsivo volverá. Un nuevo escalofrío me recorrió, y la promesa de lo desconocido se cernía sobre nosotros como un manto. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que nos aguardaba en la cabaña del bosque? ¿Qué sombras se alzarían en el camino hacia la verdad? El corazón palpitante de la noche podía ser tanto providencia como maldición. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos mientras la figura nos conducía a través del bosque, el juego de luces y sombras de la luna dibujando patrones inquietantes sobre el suelo. La neblina parecía cobrar vida, danzando a nuestro alrededor como si intentara advertirnos sobre lo que estaba por venir. El aire, fresco y cargado, transmitía un mensaje claro: la inquietud estaba a la orden del día, y con cada paso, la angustia se transformaba en una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué tal si nos encontramos con algo que no podemos manejar?, murmuró el hermano, su voz temblando levemente. Siempre he creído que hay cosas que deberían permanecer ocultas. Eso es cierto, pero lo que nos espera en la cabaña puede ser lo que necesitamos para sanar, dijo su hermana, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto de apoyo. Debemos recordarnos mutuamente que no estamos solos en esto. El padre permanecía en silencio, su mente viajando entre recuerdos que deseaba con fervor enterrar. La lucha interna era palpable, mientras las dudas y temores luchaban por un lugar en su corazón. La figura había mencionado verdades que podían ser devastadoras, y aún así, la idea de encontrar respuestas brillaba como una luz en la distancia. Al final, cada uno de nosotros quería entender cómo habíamos llegado hasta aquí y qué sombras podían habernos atrapado en su red. Finalmente, alcanzamos la cabaña, un refugio que parecía estar vivo en susurros, un testigo silente de nuestros miedos. Las tablas de madera estaban desgastadas, pero el aire que lo rodeaba emanaba una energía palpable. La notamos antes de abrir la puerta. El eco de nuestras voces resonaba con la presencia de lo que habíamos vivido. Todos nos detuvimos un momento. ¿Estamos listos?, preguntó la hermana, su voz apenas un susurro. A medida que el hermano se preparaba para empujar la puerta, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Podríamos encontrar algo que no podamos afrontar. Sin embargo, el padre colocó una mano en su hombro. No será la primera vez que enfrentemos algo doloroso. Pero, juntos, podemos soportar lo que venga, dijo, encontrando la fuerza en su propia vulnerabilidad. Empujando la puerta, la madera crujió en protestas, como si la misma cabaña estuviera advirtiéndonos de lo que significaría entrar. El interior estaba casi oscuro, con las únicas luces provenientes de la luna que se filtraban a través de las estrechas rendijas. La figura ya no estaba a nuestro lado. En su lugar, una sensación envolvente de soledad se instaló en la cabaña, casi como si los cuatro estuvieran atrapados en un mundo entre el silencio asfixiante y un clamor lejano. Sentí un escalofrío recorrerme, no solo por el frío que emanaba de las paredes, sino por el vacío que comenzaba a llenarse con los recuerdos olvidados de la familia. Aquí fue donde todo sucedió, murmuré, recordando vagamente las historias de mi infancia, aquellos días de inocencia que se habían desvanecido junto a los ecos del pasado. La hermana se acercó a una antigua fotografía que colgaba en la pared, casi oculta por la acumulación de polvo.
Al limpiarla, reveló la imagen de una familia sonriendo frente a esta misma cabaña. No éramos tan diferentes de lo que somos hoy, dijo la hermana, su voz ahogada por la emoción. Miren nuestras caras. El amor era palpable. ¿Pero qué nos sucedió? Las sombras, susurró el hermano, ahora consciente de los vacíos que había en sus corazones. Nunca nos permitimos ser felices. Ahora hay dolor en cada rincón. ¿Qué pasará si lo que encontramos aquí no es lo que esperamos? Esa posibilidad me hizo aferrar fuertemente a la mano de mi hermano. Cualquiera que sea la verdad, la enfrentaremos juntos. No podemos dejarnos vencer por el miedo. En ese momento, un sonido resonó detrás de nosotros, un chirrido que nos hizo girar rápidamente. Desde la penumbra emergió la figura. Su rostro reflejaba preocupación, su energía vital irradiaba ansias de advertencia. No todo lo que descubriréis aquí será lo que buscáis. Muchas verdades llevan consigo las cicatrices del dolor. ¿Qué quieres decir?, preguntó la hermana, pidiendo respuestas que parecían fluir como un rayo en una tormenta. Algunos recuerdos pueden dañar más que sanar. El amor a menudo es un arma de doble filo, la figura respondió, su mirada intensa. Ten cuidado en qué caminos elegís adentraros. A veces, conocer lo que se ha perdido puede ser más devastador que seguir adelante sin saber. El tiempo se congeló en esa cabaña, cada latido de nuestros corazones resonando entre los susurros de lo incierto. ¿Y si lo perdemos todo de nuevo?, preguntó el hermano, la vulnerabilidad haciendo eco en sus palabras. Entonces habremos aprendido a abrazar, por fin, el dolor. Porque al entenderlo, comenzamos a curar. La figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco que se entrelazaba con el silencio del lugar. Miré a mis seres queridos, la determinación chisporroteando en sus ojos. No tenemos que tener todas las respuestas ahora. Pero debemos seguir adelante. Con ese renovado sentido de unión, nos dirigimos hacia la oscura sala central, donde la luz de la luna proseguía dibujando patrones a través de la entrada desgastada. A medida que cruzábamos el umbral, el pasado volvió a cobrar voz. Pero no solo eran susurros de dolor, también había pequeños destellos de esperanza que esperaban desbloquear su reconocimiento, como esos ecos que se reavivan al ser traídos a la luz clavando los ojos en el interior de la cabaña. Comprendí que el viaje apenas comenzaba. La herencia de nuestros recuerdos y el peso de las decisiones por venir se deslizaban como sombras inquietantes. Cada paso estaba marcado por la fragilidad de nuestro espíritu enfrentándose a antiguas heridas. Pero estaba claro para mí, el camino hacia la verdad puede ser aterrador e incluso desgarrador, pero también estaba encontrado por la posibilidad de sanación. Sin embargo, en ese mismo instante, el aire cambió de nuevo, aplastando nuestras esperanzas con un nuevo tipo de inquietud. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, y un grito desgarrador resonó en la cabaña, como un eco de los secretos que aún no hemos desenterrado. El viento aulló con fuerza, como si intentara romper el silencio que se instauró tras el grito. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba a mis hermanos, sus rostros reflejaban un cóctel de miedo y determinación. Las sombras de la cabaña pulsaban, llenas de historias que aún no habíamos escuchado, y nos empujaron a adentrarnos más en sus oscuros secretos. La sala central, donde nos habíamos detenido, estaba decorada con muebles cubiertos de polvo y telarañas. Al fondo, una chimenea apagada parecía atesorar el calor de tiempos pasados. La luna, nuestra única aliada, iluminaba partes de un viejo diario que yacía olvidado sobre una mesa. Me acerqué con un temor reverente, el diario parecía estar esperando a ser descubierto. No creo que debamos tocarlo, advirtió el hermano, su mirada fija en el objeto inerte. Lo que contiene puede herirnos más. Pero también puede darnos respuestas, replicó su hermana con una voz temblorosa, acercándose a mi lado. ¿Y si este es el comienzo de nuestra recuperación? Vacilé, sintiendo la pesada atmósfera que emergía de la cabaña. Era verdad que entre el dolor y la ansia por conocer había un territorio que debía explorarse, y el diario podía ser la brújula que necesitábamos. Con un profundo suspiro, decidí alzar el objeto que nos podría cambiar la vida. Mientras abría sus páginas amarillentas, las palabras comenzaron a transformarse en viejos ecos que resonaban. Fragmentos de risas, de peleas olvidadas, de amores destrozados y esperanzas perdidas.
Pero a medida que leía, la angustia se apoderaba de mí. Historias de secretos oscuros, decepciones y sacrificios entrelazados con nuestra propia historia. Esa es nuestra historia, murmuré, la voz temblorosa. Desde el comienzo. Las palabras en el diario golpeaban como un tambor en mi pecho, abriéndome como un libro desgastado, mostrando cosas que habíamos enterrado tan hondo que casi se habían desvanecido. Es un testimonio de nuestro dolor, agregó el hermano. Mira, habla de papá y mamá. El padre, de pie en la entrada, temblaba. Su rostro, iluminado por la luz lunar, mostraba la lucha interna que siempre había llevado consigo, un cielo gris de emociones truncadas. No tenéis que leer eso, dijo con un hilo de voz, avanzando hacia nosotros. Dejadlo en paz. Pero esto puede ayudarnos a entender, insistió la hermana, ahora llena de determinación. Es parte de nosotros. Sus palabras flotaron en el aire como un canto, y sentí que el tiempo estaba colapsando a nuestro alrededor. El padre cerró los ojos, y por un momento vi el niño asustado que había sido. El padre que había estado luchando con sus propios fantasmas y que había fallado en darnos respuestas o consuelo. Lo que hay ahí puede rompernos. ¿Y si sanar significa romper por fin las cadenas que nos atan?, pregunté, sintiendo la urgencia de avanzar. Esa idea de libertad me llenó, quizás el dolor no debería ser un final, sino el inicio de un nuevo ciclo de sanación. La cabaña parecía respirar a nuestro alrededor, y al mirar a mis hermanos, comprendí que no estaba sola, teníamos que compartir el peso, aunque eso significara atravesar mares tormentosos. Así que volví a abrir el diario, ahora decidida. Debemos enfrentar esto juntos. Sin más secretos. El padre alberga un silencio lleno de tristeza. Se sentó en la mesa y puso una mano sobre mis manos, una mirada que decía que, a pesar de su propio miedo, estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Me llenó de una cálida esperanza. Está bien, empecemos. A medida que leía las primeras líneas escritas por una madre que había querido hablar, las palabras comenzaron a fluir como un río. Se revelaban historias de amor y pérdida, pero también de momentos de risa y alegría que parecían ajenos en ese instante. Mis hermanos se acercaron, con la respiración contenida, cada uno a su lado, como si el simple acto de leer les diera fuerza. Las narraciones comenzaron a revelar secretos, discusiones sobre propuestas frustradas, sueños que apenas se habían sostenido sobre el hilo de la realidad. Pero entre líneas, el amor seguía patinando a través del dolor, como una suave melodía de esperanza. Mientras leía, nos encontramos todos nosotros, los niños que una vez soñaron con un futuro brillante estaban allí. Entre las páginas, sin embargo, a medida que descubríamos esas verdades ocultas, otro grito desgarrador cortó el aire, esta vez más cercano, más profundo, como si lo que habíamos hablado hubiera desatado un nuevo caos. El sonido casi se encarnó dentro de la cabaña, resonando en nuestras almas, un lamento que contaba historias de años de sufrimiento no resuelto. Miré a mis hermanos, sus rostros pálidos. Perdí la conexión con el diario y el tiempo, absorbiendo la profundidad del terror que amenazaba, sintiendo que cada palabra escrita había comenzado a abrir antiguas heridas en ese lugar cargado de fantasmas. No podemos quedarnos aquí, dijo el hermano, su voz temblorosa. Salgan. Hay algo que no estamos viendo. La puerta, aunque cerrada, parecía temblar junto con nuestra agitación. Con el corazón en la garganta, nos dirigimos hacia ella, despojados de toda certeza. El eco del grito seguía resonando en nuestros oídos, como un recordatorio de que no todo en la cabaña estaba destinado a ser desenterrado. La cabaña nos observaba, y la verdad que todavía nos mantenía prisioneros se agitaba en el aire, una espada de Damocles que se balanceaba peligrosamente sobre nuestras cabezas. Nos agachamos, temerosos de que el tiempo que habíamos tomado para enfrentar el pasado derivara en un colapso ante la verdad que no habíamos deseado. De repente, un destello brillante iluminó la esquina de la habitación, y al girar, vimos una figura familiar que había estado oculta en las sombras. Era nuestra madre, sonriendo tenuamente, como si estuviera aquí para guiarnos, aunque su presencia también resonaba como una advertencia. El camino hacia la sanación siempre conllevaba la posibilidad de perderse en el dolor. La sensación de conexión se rompió, dejando solo incertidumbre.
los recuerdos se volvieron más resbaladizos y caímos, una vez más, frente al umbral del dolor que había definido nuestra existencia. «Mamá», grité en un arranque de esperanza y desolación, mientras el aire vibraba con la esencia de lo que habíamos creído perdido. Pero, como el susurro del viento que se disipa entre los árboles, su imagen se desvaneció, dejando atrás una pregunta interminable al aire: ¿podríamos realmente enfrentar lo que habíamos olvidado? El aire denso en la cabaña parecía retener nuestra respiración, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de nuestra confusión y los ecos del grito todavía resonaran. La imagen fugaz de nuestra madre se desvaneció y en su lugar, sentí como la decepción y el miedo jugueteaban con nuestra determinación. ¿Era esto lo que habíamos venido a enfrentar? ¿Esa sombra del pasado que ahora nos envolvía? La incertidumbre hacía eco en nuestros corazones, y cada uno de nosotros preguntándose si realmente éramos suficientemente fuertes para desenterrar la verdad. «Debemos seguir adelante», murmuré con voz temblorosa, alzando la mirada hacia mis hermanos, que ahora parecían más frágiles. «Si la conexión que sentimos es real, debemos entender lo que esto significa. No podemos dejar que el miedo nos paralice». Ambos asintieron con vulnerabilidad, y recuerde cómo, en momentos pasados, las risas y juegos habían llenado la cabaña. La esperanza se encendía nuevamente. Lentamente, volvimos a avanzar hacia la mesa, a donde permanecía el diario. Sus páginas parecían invitarnos a descubrir secretos. Ya no era solo un símbolo del dolor, sino también de la promesa de sanación. Con el aliento atrapado en el pecho, lo abrí de nuevo. Las palabras escritas eran como un latido, el eco de sucesos que habían moldeado nuestra historia a medida que leía. Las oraciones comenzaron a revelar susurros olvidados, recuerdos de aventuras familiares, fracasos y anhelos que a menudo se habían llevado nuestras risas. Y en la penumbra, entre la tristeza del pasado, también emergieron destellos de amor. Allí, en esos relatos, descubríamos la esencia de quienes éramos realmente. «Las sombras han estado con nosotros tanto tiempo que nos hemos olvidado de la luz», dijo su hermana al unir su mano a la mía. «Pero la luz también está aquí, porque hemos sobrevivido». Me di cuenta de que sus palabras albergaban más verdad de la que jamás había imaginado. Habíamos enfrentado tormentas y aún así, ahí estábamos, buscando respuestas a nuestros secretos ocultos. De repente, el silencio de la cabaña se vio roto por un nuevo grito, esta vez resonando como un lamento familiar que hacía eco en nuestras almas. Sin pensarlo, todos nos dirigimos rápidamente hacia la puerta, aún convenciéndonos de que lo que había estado oculto no podía superar la luz de nuestra unidad. La tormenta externa disminuía, pero el tumulto de acciones pasadas era inminente. Con manos temblorosas, empujamos la puerta y atravesamos el umbral, confiando en que la verdad nos liberaría de las cadenas invisibles. La luz de la luna reflejaba en nuestros rostros, y por primera vez, sentí que el camino que se extendía ante nosotros no tenía que estar plagado de miedo, sino de esperanza. Ante nuestros ojos se encontraba el bosque que había sido testigo de nuestros secretos, y la cabaña se convirtió en el símbolo de un pasado que merecía ser dejado atrás. La figura que nos había guiado en las sombras apareció de nuevo, esta vez despojada del miedo que antes la proyectaba. «¿Estáis listos?», preguntó con un atisbo de calidez en la voz. El hermano asintió, y al unir nuestras manos en un gesto simbólico, sentimos como el lazo que habíamos estado construyendo se reforzaba, dejando atrás la vulnerabilidad del pasado para dar paso a la fortaleza del presente. «Avancemos», le dije a mis hermanos, sintiendo la carga del miedo empezar a desvanecerse con cada paso que dábamos. Estamos juntos, y eso, más que nada, se sentía como un abrazo de luz. Nos adentramos en el bosque, un lugar que había sido, de muchas maneras, un reflejo de nuestro interior, oscuro y confuso pero también lleno de promesas de renovación. Lo que esperábamos encontrar podría ser aterrador, pero ya no teníamos que enfrentar los fantasmas del pasado solos. Con el viento soplando a nuestro alrededor, el silencio se convirtió en un murmullo de sanación. Y allí, en el corazón del bosque, comprendí que por fin había llegado el momento de abrazar el dolor y permitir que los ecos de lo que habíamos perdido nos guiaran hacia la libertad. Aprendí entonces que a veces, solo en el cruce de la verdad y la oscuridad, se revela la luz más brillante de todas, la promesa de un nuevo comienzo. «Esta vez, no tenemos que tener miedo», afirmé,
sintiendo cómo la fragilidad de nuestro pasado se convertía en el impulso hacia la vida que estábamos destinados a crear. Al mirar las caras de mis hermanos, he visto no solo sus sombras, sino también la resiliencia que habíamos construido juntos. Al final, la recompensante felicidad se hallaba no solo en sanar, sino en el valor de seguir adelante, en la fuerza del amor que se levantaba por encima del miedo. Y mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, comprendí que ya no había necesidad de cargar con lo que no nos había servido. En nuestra travesía hacia adelante, habíamos dejado atrás no solo naipes de sentimientos perdidos, sino la certeza de que siempre tendríamos la unidad y el amor que nutría nuestras almas, porque, al final del camino, entendí que, aunque la vida nos presente oscuridad, siempre existirá un faro que nos guíe, un fuego que nunca se apaga en nuestros corazones. La verdadera fortaleza reside en seguir adelante y en cada paso hacia la luz, el pasado se convierte solo en un eco. Un eco que nos recuerda que estamos vivos y que siempre es posible reconstruir cuando hay amor que nos sostiene. Así, miré a mis hermanos, y la última frase resonando en mi corazón era clara como la luz que empezaba a iluminarlos a todos. Nuestros corazones son el hogar donde el amor siempre regresa, porque somos el amanecer que se eleva sobre la tormenta.